Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a esta transmisión, a esta clase que estamos iniciando, que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Es un gusto volver a conectarnos, volver a poder tener contacto por este medio y reunirnos unos con otros en el Señor. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos todos los que se están conectando. Vamos a iniciar con nuestra clase. Nuevamente ponemos a su disposición los comentarios. Al parecer ahora sí los voy a poder ver bien, así que no creo que haya algún problema. Y si lo hay, pues los checo aquí en la computadora rápidamente. Vamos a... Dios les bendiga, hermana Ilse. Dios les bendiga. Ah, hola, buenas tardes, hermana Mini. Vamos a iniciar con nuestra clase número 4. Hemos tenido 4 transmisiones ya, esta es la quinta. Hola, ¿qué tal, Linda? Bienvenidos todos. Hemos visto en las clases anteriores, en la primera clase, en la primera sesión, vimos los dones que se necesitan para ejercer el ministerio, ¿no? Todo lo que se ocupa para este viaje. Estas habilidades como orar, ayunar, contemplar al Señor, someternos a su voluntad, meditar en la palabra, deleitarnos en la escritura. Hemos estado viendo todo esto. También estuvimos viendo qué era la intercesión tal cual. Y ahora sí nos vamos a echar un clavado a lo que eran o lo que fueron los intercesores del Antiguo Testamento. Quiero decir que vamos a avanzar rápido, vamos a ver varios intercesores del Antiguo Testamento, así que obviamente será imposible profundizar en todos. Quizás más adelante pudiéramos profundizar en algunas cosas. Vamos a profundizar con Daniel más adelante, vamos a profundizar con Jeremías también más adelante. Obviamente ya con el Nuevo Testamento vamos a profundizar en Jesús. Pero la idea de esta clase y posiblemente la que sigue, porque no creo que una clase, una hora sea suficiente para ver toda esta transmisión. Pero la idea de esta clase específicamente al hablar de los intercesores del Antiguo Testamento, pues número uno es tener ejemplos, ¿no? Es ver cómo Dios obró, cómo Dios operó con otras personas y saber que Dios quiere operar de la misma manera con nosotros. Número dos, ver cómo fueron las respuestas de estos personajes del Antiguo Testamento, cómo cuando Dios puso algo en su corazón o lo dialogó con ellos, cómo Dios actuó y cómo ellos respondieron a lo que Dios puso en su corazón. Y número tres, tener ejemplos de hombres y de mujeres que enciendan nuestro corazón, que motiven nuestro corazón para nosotros también estar intercediendo. Ah, vamos a empezar con esto, los intercesores del Antiguo Testamento, y antes que nada, pues vamos a hacer una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender. Hemos afrontado todas estas adversidades que se han venido con nosotros y hemos empezado a sacar jugo, Señor, de la tecnología. Gracias por todas estas herramientas que pones a nuestro alcance para seguir aprendiendo. Sobre todo, Señor, para responder al llamado santo que tú nos haces de la intercesión. Señor, en esta tarde lloro para que tu Espíritu Santo, el cual ya mora en nosotros y está dentro de cada uno de nosotros, despierte nuestro corazón y ponga fuego en nuestras vidas, Señor, para que podamos responderte a ti, Señor, responder al llamado santo que nos hace, Señor, y podamos sentirnos motivados, Señor, y encendidos, Señor, por el ejemplo y el testimonio de otros hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Gracias por las vidas de ellos, Señor, que son un ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a nosotros levantarnos como un ejemplo y un testimonio para nuestras futuras generaciones. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok. ¿Qué era lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Así como un preámbulo rápido. Eh, Existió la ausencia de intercesores. Estuvimos viendo cómo con la entrada del pecado en la naturaleza del hombre, cómo después de la caída del hombre la humanidad quedó totalmente indiferente, totalmente separada a Dios, a sus planes y a sus aspectos. En un cierto sentido, el cielo y la tierra, perdón, quedaron separados. La comunión se terminó y la gente quedó apartada de la luz de Dios y fueron llevados a grandes tinieblas. Eso sucedió y esto trajo una gran brecha entre nosotros y Dios, entre la humanidad y Dios, y nosotros quedamos expuestos, nosotros quedamos separados de Dios, cayendo en las profundidades de la depravación y en los lazos del pecado.
Así que debido a esta brecha, debido a esta separación, es que nace la intercesión o viene el propósito de los intercesores. Mira, como ya habíamos dicho en clases anteriores, un intercesor es alguien que separa entre dos partes que están enemistadas o que se encuentran en oposición. Un intercesor es alguien que se pone en medio y habla en favor del uno y habla en favor del otro. Un intercesor separa pues entre estas dos partes que están en oposición, la una con la otra, con el fin de resolver el conflicto, con el fin de resolver la enemistad o la división que existe. Así que la intercesión existe debido a que hay una separación. Y entonces el intercesor siempre tiene que estar enfocado en ambas partes. Esto es una parte fundamental de nuestra labor como intercesores. Para orar tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a la humanidad. Tenemos que tener un corazón para ambos porque nosotros vamos a empezar a tomar una posición intermedia entre Dios y los hombres. Vamos a amar a Dios, vamos a contemplar a Dios y vamos a llenarnos de su hermosura, de lo que Él ama, de lo que Él desea, pero también vamos a venir a la humanidad y les vamos a invitar a venir a Dios y después vamos a ir a Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, ten piedad de ellos, Señor, ten piedad de esta gente, ten piedad de aquellos a los que tú amas. Entonces, esa es la labor de un intercesor. Ahora, a través de todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos constantemente figuras y prototipos de un intercesor. Y digo figuras y prototipos porque hay un intercesor que es perfecto y sin mancha y es Jesucristo. Pero desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos daba sombra acerca de este intercesor que había de venir y lo hacía a través de figuras y prototipos de Jesucristo mismo. Estas personas del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, siempre estuvieron buscando la reconciliación de todas las cosas con Dios. Ellos siempre estuvieron buscando la reconciliación del pueblo para con Dios. Así que la intercesión tiene que ver con una interacción y una intervención de los seres humanos en los asuntos de Dios y Dios en los asuntos de los seres humanos. Esto es muy interesante. Así que vamos a empezar con el primer intercesor. Este intercesor en particular se llama Daniel. Vamos a verlo en clases más adelante porque tenemos mucho que aprender acerca de él, pero ahorita muy grandes rasgos vamos a Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Dice la escritura de la siguiente manera. Listo. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3 dice la escritura. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Vamos a entender este texto. Sí me encantaría que estuvieran abriendo su Biblia en estos textos y que pusiéramos toda nuestra atención para comprender estos textos porque son muy interesantes. Está hablando Daniel en primera persona y él dice, en el primer año del rey Darío, hijo de Asuero, yo estaba viendo los libros, los rollos, y al estar leyendo, me di cuenta de que Dios había dicho que este asunto de estar en Babilonia iba a durar 70 años, ¿no? ¿De quién lo leyó? ¿Quién lo escribió? Tuvo que haber habido alguien que antes lo hubiera mencionado, que antes lo hubiera dicho. Eso es muy interesante porque Jeremías ya lo había profetizado. Jeremías ya había dicho que esta desolación iba a durar 70 años y dice Daniel, en medio de este proceso, en el primer año del rey Darío, yo empecé a leer a Jeremías. No eran contemporáneos, obviamente, pero él tenía el escrito y dice Daniel, yo empecé a leer a Jeremías y me di cuenta que el tiempo del cual Dios había prometido y el cual Dios había anunciado a través de Jeremías estaba cumpliéndose o estaba por cumplirse. Y dice el versículo 3, Daniel tomó una acción y él dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y cenizas. Esto es muy interesante porque, ¿sabes qué? Daniel tuvo un entendimiento profético de que ya se había completado los 70 años. Daniel estaba leyendo y cuando Daniel le dice, oh, ¿qué es esto? Ya se van a cumplir los 70 años de los cuales el Señor dijo que nosotros íbamos a estar en Babilonia. Así que Daniel tenía dos opciones.
La primera era leerlo, asombrarse y decir, wow, Dios lo va a hacer, así que vivamos esperando que esto suceda. Y la otra opción es que Daniel leyó esto, lo comprendió y dijo, Señor, ha llegado tu tiempo y empezar a interceder. Daniel tomó la segunda opción. Dice la escritura que él, versículo 3 dice, yo volví mi rostro a Dios el Señor. Yo le busqué en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en cenizas. Es decir, Daniel tomó su lugar, Daniel tomó su posición y él se humilló. Lo dijiste, tú lo prometiste, este es el tiempo, esta es la hora, yo lo creo, así que Señor, yo confío que tú empieces a cumplir estas cosas. Pero si se dan cuenta, Dios ya lo había dicho y Daniel lo comprendió y Daniel se unió al deseo de Dios para que esto se cumpliera. En un cierto sentido, él pudo haber dicho, bueno, si Dios lo va a hacer, pues él dijo que lo haría, vamos a dejar que lo haga y entonces esperar con los brazos cruzados. Pero la realidad es que eso no sucedió. Daniel volvió su rostro al Señor. Él sabía que el decreto del Señor no hubiera sucedido o no se hubiera cumplido si él no se hubiera unido en intercesión al Señor. Así que podemos darnos cuenta que Daniel tenía un entendimiento y una teología muy profunda acerca del reino de Dios. Y Daniel había entendido que él tenía que cooperar, él tenía que participar en lo que Dios ya había dicho y en lo que Dios ya había prometido. Esto es muy interesante, porque a veces tomamos una posición muy ligera. Bueno, pues si Dios ya dijo, entonces Él lo va a hacer. Déjame decirte que Daniel tenía 80 años de edad. Eh, Cuando él hizo nacer un decreto en su corazón de lo que estaba sucediendo y él estuvo orando, 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 orando. Dice la escritura que 3 veces al día Daniel oraba en dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué Daniel oraba? Muy sencillo, porque él conocía la promesa de Dios y él se dirigía hacia Jerusalén y decía, Señor, tú prometiste que íbamos a regresar a Jerusalén. Señor, se están cumpliendo los 70 años y yo oro para que esto empiece a suceder. Eso es muy interesante porque Daniel se comprometió con esto. Ahora, Daniel no le tocó verlo. Daniel murió antes de que esto sucediera, pero Daniel no dijo, bueno, vamos a dejarle esto a las generaciones que vienen. Daniel no dijo, bueno, faltan 10 años, vamos a esperar un poco. No, Daniel se lo tomó a pecho y dijo, Señor, el tiempo se está cumpliendo y yo deseo que eso sea en ahora, en este tiempo, en mi generación. Y Daniel se comprometió para que eso sucediera. Hay otro personaje del Antiguo Testamento muy particular, se llama David. Vamos a leer el Salmo 132. Les estoy dando puras probaditas de todos estos personajes del Antiguo Testamento. Decía mi maestro de la maestría, vamos a ponerles granitos de sal en su boca para que en vez de saciar su sed les provoquemos más sed y ustedes por voluntad propia empiecen a buscar, empiecen a investigar, empiecen a leer su Biblia y empiecen a comprometerse con lo que Dios quiere hablarles de una manera personal a su corazón. Así que vamos a dejar a Daniel aquí y ahora vamos a ir con David. Vamos al Salmo 132, versículo 13 y 14. Salmo 132, versículo 13 y 14. Dice, acuérdate, bueno, vamos a leer del versículo 2 al 5 y luego el 13 y el 14, ¿está bien? Salmo 132, versículo 5, del 2 al 5, perdón. De una vez desde el 1. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, que no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que yo encuentre un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Fíjate lo que está diciendo David, es muy emocionante lo que David está diciendo. Luego vamos al versículo 13 y 14, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Me encantan estos textos porque, mira, el 13 y el 14 es la justificación de todos los versículos anteriores. Pero acabamos de leer dos partes del Salmo 132 y David está diciendo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate porque yo he jurado, yo he prometido que no voy a tener descanso, que no me voy a darme el lujo de descansar, de entrar a mi lecho, hasta que yo no encuentre un lugar para ti, hasta que yo no encuentre un lugar donde tú puedas habitar. Ahora, ¿qué fue lo que provocó esto? ¿Cuál es la causa de este deseo tan ardido en el corazón de David?
Bueno, está el versículo 13 y el versículo 14 nos explica la causa. Y es que dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, y este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Esto es muy interesante porque mira, David conoció. Y no solamente David conoció, David tocó el deseo de Dios por habitar sobre Sión. Es decir, yo creo que en un momento de intimidad entre David y Dios, Dios le mostró que él quería habitar en medio de su pueblo y David dijo, ¿ese es tu deseo? Si esa es tu intención, entonces yo me voy a comprometer todos los días de mi vida, me voy a esforzar y no voy a tener descanso hasta que eso se cumpla, hasta que eso suceda. Todos sabemos que David tuvo un deseo profundo por construirle la casa a Jehová, por construir el templo. No, el Señor no se lo permitió por cuestiones que no vamos a ver el día de hoy porque nos iríamos a otro tema totalmente distinto. Pero David había conocido el deseo de Dios porque Dios quería habitar en Sión y David se comprometió profundamente para que esto sucediera. Ahora, en lugar de que David esperara pasivamente y dijera, bueno, pues si Dios quiere habitar entre nosotros, pues vamos a esperar aquí a ver cuando viene a habitar entre nosotros. En vez de que David se cruzara de brazos, David entró en una comunión y se comprometió con su misma vida, con su propia vida, a afligir, inclusive afligir su alma, hasta que se llegara a manifestar el corazón y la realidad de la gloria de Dios en Jerusalén. Es muy interesante porque en los primeros 5 versículos David escribe cómo él afligía su alma y él decía, no voy a tener descanso, no voy a permitir que mis ojos se cierren hasta que Jehová no tenga una casa, hasta que el Señor no tenga una morada donde habitar. Entonces yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que David entendió acerca del deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo para que David se comprometiera con todo lo que él era para que esto se cumpliera? Es muy interesante, ¿no? Ahora, también, ¿qué es lo que David entendió acerca de sus decisiones voluntarias cuando él se relacionaba con el deseo de Dios? Yo creo que David comprendió que si él se unía profundamente a los deseos de Dios y que si él ponía su propia vida para que esto sucediera, porque recuerden que eso es la intercesión, no solamente es orar, sino es buscar con nuestra propia vida que el deseo de Dios se cumpla en la tierra. Eso es la intercesión. Entonces David había comprendido esto y él no solamente oró, no solamente cantó, sino que David comprometió toda su alma, todo su ser, aún su cuerpo físico para que esto sucediera. Este es otro intercesor del Antiguo Testamento increíble. Vamos a ver otro intercesor. Este otro intercesor se llama Elías. No sé si conozcan a Elías, es increíble este personaje. He hecho muchas predicaciones acerca de Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 42. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 y 42. Dice por ahí, versículo 41. Entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, el monte Carmelo, y postrándose en tierra se puso su rostro entre las rodillas. Mira, esta historia me encanta, porque Elías era un hombre común y corriente. Él jamás se había iniciado en la vida de la profecía, no estaba tan directamente al servicio de Dios, pero Dios lo llamó a servir como un enviado, como un profeta. Y Elías se compromete con todo eso. La primera cosa que Dios le dice a Elías es que Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Vas a ir con el rey Acab. Tendríamos que investigar la historia de Acab, porque Acab fue un rey terrible, fue muy terrible. Y Dios le dice a Elías, vas a ir con el rey Acab, es el que estaba casado con Jezabel, y dice, y le vas a decir que ya no va a llover, que va a venir una sequía de 3 años a la tierra, y que tú te vas a encargar de que al orar deje de llover. Y le va a ir mal al reino. Recordemos que en aquellos entonces la vida era muy agraria, entonces solamente se vivía del campo y de los animales, y si no había absolutamente lluvia, no iba a haber nada que comer, así que iba a ser un caos en la nación. Entonces Elías va con Acab y se presenta y le dice, ¿sabes qué, Acab? Dios dice que yo ore y que cuando yo ore va a dejar de llover y así va a suceder y esto va a pasar así. Entonces Elías va con Acab, le dice eso, Elías ora para que deje de llover y ¡pum! Por 3 años deja de llover. Es increíble. Ahora, después de estos 3 años suceden cosas muy interesantes que no vamos a ver ahorita porque no es parte de la historia, pero después de estos 3 años el Señor vuelve a llamar a Elías y le dice, ¿sabes qué, Elías? Es tiempo de que vayas con Acab. Es tiempo de que vayas con él y le digas que va a llover.
es tiempo de que le hagas saber que yo ya voy a enviar la lluvia. Y entonces Elías era bien osado y era muy violento, yo creo que se parecía un poquito a muchos de nosotros. Elías hace una matanza con todos los profetas de Baal, suceden muchas cosas, pero cuando termina de suceder este acto con los profetas de Baal, Elías sabe que es tiempo de llover, porque Dios le dijo que era el tiempo de llover. Y entonces Elías le dice a Acab, ¿sabes qué, Acab? Es tiempo, es el momento de la lluvia, Acab. Come, disfruta, alégrate, regresa a Jezreel porque la lluvia va a venir. Jezreel era la capital del reino del norte, ahí era donde Acab gobernaba y reinaba con su esposa Jezabel. Así que Elías habla con él y dice, ¿sabes qué? Regrésate, come, bebe y sube y ve a Jezreel porque es tiempo de la lluvia. Ahora, Elías pudo haberse quedado de brazos cruzados y decir, bueno, pues si Dios dijo que ya va a llover, entonces esperemos a que caiga la lluvia. Pero dice la escritura que Elías sube al monte Carmelo, traía a un ayudante por ahí, un aprendiz de profeta, yo creo. Y entonces Elías sube al monte Carmelo con su aprendiz y Elías se pone de rodillas, se humilla totalmente delante de Dios. Dice la escritura ahí muy claramente que pone su rostro entre sus rodillas, o sea, su frente estaba tocando totalmente el suelo. Y entonces Elías empieza a clamar por lluvia, por lluvia, por lluvia. Dios ya le había dicho que iba a llover. Pero sin embargo, sin embargo, él se compromete con esto y él dice, vamos a orar para que llueva. Entonces Elías empieza a orar y le dice a su chalán, le dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué ves? Y él le dice, no veo nada, señor. Y entonces él dice, vamos a seguir orando y vuelve a orar. Y otra vez le dice, hey, ¿qué ves? Dice, no veo nada, señor. Y una tercera vez le dice, hey, dime qué ves. Y el chavillo le dice, pues... se ve una pequeña nube, es una nube del tamaño de la mano de un hombre, o sea, no es nada, no es, ni siquiera se está cerrando el cielo. Y Elías se levanta emocionado y él dice, esa es la señal de que va a llover, vamos a regresar a Jezreel. Y viene la lluvia totalmente sobre el pueblo, sobre la nación. Es muy interesante porque Dios ya le había dicho a Jezreel que iba a llover, perdón, Elías que iba a llover. Sin embargo, Elías se comprometió con lo que Dios ya le había dicho y como todo un buen intercesor, él empezó a orar y empezó a clamar hasta ver que se cumplía esto que el Señor le había dicho que iba a hacer. Es muy emocionante estos personajes con respecto a la intercesión. Quiero hablarte de otro personaje, quiero hablarte acerca de Isaías, el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Estamos viendo, a los que se están conectando apenas ahorita, estamos viendo clases de intercesores del Antiguo Testamento. Les estamos dando solamente una probadita porque nuestra intención es que ustedes se motiven a leer la Escritura por su propia cuenta, pero que nuestro corazón sea encendido con el ejemplo de otros intercesores. En Isaías 62, versículos el 1 y el 6, dice así la Escritura. Versículo 1, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén yo no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Versículo 6, dice así la Escritura, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callaré jamás. Los que se acuerdan de Jehová, que dice, no reposen, no descansen. Y mira, un poquito acerca de este caso porque es muy interesante, porque debe de existir, o más bien no debe existir, hay un honor, hay un gran honor y una gran dignidad, el hecho de que Dios nos permita a nosotros participar con Él. Él nos ha llamado a participar con Él y permanecer cercanos a su corazón. Después, por medio de la palabra, nosotros podamos causar que lo invisible se convierta en algo visible. Vemos en estos textos que acabamos de leer de Isaías que Dios es quien desea Sión. ¿Se acuerdan que lo vimos en los Salmos? Y ahorita lo estamos viendo también aquí con Isaías. Dios desea a Sión y Él es el quien no descansará. El Señor no va a descansar hasta que Jerusalén sea restaurada, hasta que Jerusalén se encuentre como una ciudad de paz. ¿Por qué? Porque el Señor quería morar en ella. Y entonces dice el versículo 6, yo he puesto guardas. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas que todo el día y toda la noche. Pero ¿qué es lo que hacen esos guardas? ¿No? ¿Tienen sus arcos? ¿Tienen sus espadas? ¿Tienen sus flechas? No, dice la Escritura en el versículo 6 que esos guardas no van a callar jamás. Entonces, ¿de qué clase de guardas crees tú que está hablando Isaías? De gente que ora,
de gente que intercede. Está hablando de esta clase de guardas, Isaías. Él está diciendo que el Señor, por amor a Jerusalén y por su deseo de habitar en medio de ella, Él va a levantar y Él está levantando y Él seguirá levantando intercesores que estén sobre sus muros para clamar y para orar día y noche, que no van a cansar, no se van a cansar, no van a descansar hasta que vean la justicia de Dios establecida en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor pone guardas que no van a descansar. Y esa es nuestra invitación nosotros también a interceder. ¿Por qué? Dice, por amor a Sión yo no descansaré, el versículo 1. Dice, por amor a Sión yo no callaré y por amor de Jerusalén yo no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces nos damos cuenta que Dios está comprometido con nosotros. Dios está comprometido con sus planes. Dios está comprometido con su iglesia. Y es importante que nosotros también podamos hacer mancuerna con Él y podamos unirnos y podamos comprometernos con los planes que Él tiene para esta tierra. Ese es el papel de un intercesor. Ese es nuestro papel. Amén. Ese debe ser nuestro papel. Ahora, Dios anhela tener amistad con nosotros. Es parte de, recuerdan que leíamos en la semana pasada en Juan 15, donde dice, ya no los voy a llamar siervos porque un siervo no sabe lo que su señor hace, sino los voy a llamar amigos porque les he dado a conocer todas las cosas del Padre. Esa es la posición de un intercesor. Un intercesor es un amigo. Un intercesor es un amigo de Dios. Un intercesor es un amigo de Jesús porque el Padre les da a conocer lo que está en su corazón para que ellos participen en esas cosas que el Señor desea. Entonces, somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios y eso debe de alegrarnos, debe de motivarnos a ejecutar nuestro ministerio de oración y de intercesión porque el Señor está con nosotros. Ahora, el Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que no le falta absolutamente nada en su naturaleza, que es perfecto y que no tiene necesidad de nada, Él desea que aquellos que Él mismo creó se unan al deseo de su corazón y de su voluntad. Esto lo vimos en la clase 1 y en la clase número 2. Como lo hemos mencionado antes, Dios creó al hombre, no hizo una criatura nueva, sino que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Él quiso que nosotros fuéramos su complemento para que su dominio, su justicia y su verdad fluyeran en la tierra a través de la unión de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Así que Jesús quiso que todo esto se supiera aún desde antes de que Él fuera crucificado. Mira, vamos a un texto que está hermoso. Es un texto que si no lo vemos en su contexto, valga la redundancia, es muy superficial. Pero si lo vemos en base a todo esto que estamos entendiendo, es muy profundo. Juan, capítulo 17, versículo 24. En Juan, capítulo 17, versículo 24, vamos a ver un texto que con el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a hacer una bomba aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús quiso que esto que vamos a leer en este momento, Él quiso que se supiera aún antes de que Él fuera crucificado. El propósito de su venida, el propósito de su muerte es que nosotros fuéramos restaurados a la posición original en la cual nosotros estábamos. Que nuestro corazón pudiera unirse con su corazón y su dominio. Juan 17, 24 dice así la escritura. Jesús está orando y Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una bomba aquí. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús es, Señor, esa posición de gloria que me has dado a mí, esa oportunidad que me has dado a mí de sentarme a tu diestra y de gobernar contigo y de que las naciones sean puestas debajo del estrado de mis pies y que tú me has puesto sobre Sión para gobernar y que tú me has permitido pedirte para recibir yo las naciones. Jesús está diciendo, esa posición, ese lugar que tú me has dado, quiero que los que tú me has dado, ellos también estén conmigo. Y dice Pablo en Romanos, en Efesios capítulo 1, que no, en el 2 más bien, que nosotros nos hemos sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, Cristo nos ha hecho que nosotros nos sentemos juntamente con Él porque su deseo, porque su oración fue que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos juntamente con Él y fuéramos capaces de conocer su gloria. Así que esto es lo increíble y lo poderoso de este ministerio de intercesión, que nosotros nos sentamos
juntamente con Él y nosotros somos capaces de ver y contemplar su gloria. Amén, amén a eso. Ahora, en relación a este tema de amistad, ahora vamos a ver a otro intercesor. Vamos a ver a Abraham. Abraham, uno de los primeros intercesores del Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 18, vamos a leer ahí algunos versículos. Vamos ahí a Génesis, capítulo 18. Uy. Y vamos a leer el versículo 17 primero. Génesis 18, vamos a leer el versículo 17, dice así la escritura. Y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y si nos vamos ahora al versículo 20 y al 22, dice así la escritura. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mira, en el versículo 17 nosotros podemos ver cómo Dios resuelve juzgar a Sodoma y Gomorra por su pecado y su maldad, por su injusticia. Sin embargo, aún al haber resuelto él juzgar Sodoma y Gomorra, él decide contárselo. ¿A quién? A su amigo Abraham. Él mismo hace esa pregunta y dice, ¿se lo encubriré? ¿Acaso seré capaz de encubrirle esto a Abraham? Y no, él decide contarle y confiarle esto a Abraham. Y luego leemos estos versículos que acabamos de leer del versículo 20 al 22. Te voy a decir algunas cosas. Mira, en realidad, en ese momento, te voy a contar un poquito la escena para que la podamos entender. Abraham estaba fuera de su tienda y Abraham ve de lejos que vienen tres hombres. Es una especie de teofanía y Abraham ve que viene Dios y que vienen dos ángeles, dos seres al lado de Dios y que vienen y llegan y le visitan a Abraham. Y Abraham luego moviliza a Sara y le dice que se prepare una comida y Abraham los recibe y le dice, siéntense, por favor, tomen su lugar. Estaba el Señor con dos seres celestiales con él y Abraham. Estaban ellos cuatro juntos. Mira, menciono todo esto porque en realidad Abraham estaba dentro de la sala del consejo del Señor. Abraham había tomado ese lugar. Era Dios hablando con Abraham y con un par de ángeles. Esto es muy interesante. Debemos de recordar el texto base para nuestro ministerio de intercesión, que es Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Recordemos ese texto porque Dios había determinado en su corazón destruir Sodoma y Gomorra, pero antes de hacerlo, Él confía esto a su siervo Abraham. Ahora, Dios estaba compartiendo lo que había en sus pensamientos. Y parece ser que Dios estaba totalmente dispuesto a dirigirse hacia la ciudad para ver si la ciudad estaba o no estaba cometiendo el pecado de la cual la queja, dice el texto, le había llegado hasta el Señor. Y sabes que esto debería de asombrarnos porque estamos hablando del creador del universo, aquel que lo sabe todo y que en realidad él estaba diciendo que él iba a bajar para ver si lo que había escuchado era cierto. Esto es muy interesante porque lo que está pasando aquí es que Dios está poniendo al tanto a Abraham de todo. Mira, yo creo que Dios acababa de hacer una distinción entre la accesibilidad del hombre con los asuntos de Dios y la accesibilidad de los ángeles. Porque lo que pasa es que Dios manda a los ángeles y les dice, ¿saben qué? Vayan ustedes a Sodoma y yo me quedo aquí. Es muy interesante porque los ángeles se fueron porque ellos no tenían nada que decirle de aquella situación. Ellos eran seres que fueron creados para ejecutar la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios se queda con Abraham y cuando los dos ya están solos, inicia un diálogo íntimo, inicia un diálogo profundo, impulsado por Dios o por Abraham. Por Abraham, porque fue Abraham quien le dijo, Señor. Se quedaron solos y le dice, ¿y si hubiera por ahí 50 justos? ¿Tú serías capaz de perdonar las ciudades? Lo encontramos ahí en el versículo, bueno, si gustan leemos versículo 23. Después de que los ángeles se fueron, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿cómo se atreve Abraham a acercarse con Jehová y hacerle una pregunta así, no?
Solamente alguien que tenga una amistad profunda con el Señor. Y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Acaso eres capaz de destruir y no perdonar a esa ciudad por amor a 50 justos? Y entonces inicia un diálogo de estira y afloja. Lo que realmente estaba sucediendo ahí es que Abraham estaba tomando su papel como intercesor. Obviamente era amigo de Dios y obviamente sabía que Dios iba a traer su justicia a ese lugar. Y él nunca le dijo a Dios que no lo hiciera, pero también Abraham se puso del lado de la humanidad y le dice, Señor, ¿y si hubiera justos ahí? ¿Y si hubiera personas ahí que tú pudieras perdonar, que tú quisieras perdonar? Y sabes que esta es una declaración enorme. Incluso cuando solamente habían pocos justos en la ciudad, ahí estaba sucediendo algo muchísimo más grande. Y es que Dios estaba prestando, Dios estaba interactuando con Abraham para darnos una clase muy profunda acerca de intercesión. De que tú y yo sí podemos hablar con el Señor, de que tú y yo sí podemos presentar nuestra condición tal cual, transparente delante de Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Y porque nosotros también buscamos amar lo que Dios ama. Así que vemos que hay un lugar en Dios y que la administración de sus propósitos está directa y estrictamente relacionada con la participación del hombre y de la mujer, del ser humano, en la administración de las cosas de Dios. Esto es muy importante que podamos entender eso, porque tenemos un lugar, tenemos una posición privilegiada delante de Dios, tenemos una posición importante como intercesores, ¿sí? Quiero recordarles la frase de A.W. Tozer donde dice, vamos a llegar un día al otro lado de la eternidad, vamos a llegar ahí y nos vamos a dar cuenta que vivimos como pobres, porque vamos a percibir, vamos a ver todas las riquezas que teníamos en Cristo y que nunca las tomamos, nunca participamos en ellas. Así que es importante que nos echemos un clavado a todo esto y empecemos a profundizar y empecemos a intentar comprender todo lo que el Señor tiene para mostrarnos y darnos. Mira, vamos con otro personaje. Ahora vamos con una mujer. Vamos con Esther. Esther también fue una intercesora de primera. En Esther, no sé si han leído la historia de Esther. Si no, vayan buscando el libro. Está cortito, así que a ver si no batallan en encontrarlo. En Esther vemos una situación muy interesante, porque vemos la misma realidad de lo que pasó con Abraham. La vemos ahora con Esther. Esther era una niña huérfana que se convirtió en reina. Nada más háganle por ahí para que se den cuenta del peso de todo esto. Esther no abusó nunca de su posición como reina, pero Esther sí tomó su identidad como alguien a quien Dios amaba y que ella también amaba a Dios, y entró a disfrutar de la presencia de Dios y de su gloria. Mira, Esther es una historia que tiene muchísimos detallitos como para detenernos ahorita, pero Esther era una mujer judía. El rey Asuero, había perdido a su última mujer y entonces mandó a hacer un certamen de belleza para elegir a la próxima reina. Y en medio de todo ello, un tío de Esther que se llama Mardoqueo, la toma y la mete al certamen de belleza. Y pues resulta que Esther gana, ¿no? Esther se convierte en la elegida y la predilecta por el rey para ser reina. Aún así había todo un protocolo que era necesario seguir y Esther no podía presentarse delante del rey, no podía hacer absolutamente nada delante del rey si antes el rey no le llamaba primero. Si no, eso se iba a considerar como algo insolente y merecía la pena de muerte. En ese proceso, cuando Esther ya fue elegida reina y está en el proceso de esperar a ser llamada por el rey, empiezan a suceder algunas cosas detrás de cámaras. Los consejeros del rey le aconsejan exterminar por completo al pueblo hebreo, al pueblo israelita, y le dicen, ¿sabes qué? Están sucediendo cosas bien, bien gruesas con ellos, yo te recomiendo que los extermines, que los mates. Y el rey consciente, y el rey dice, ok, vamos a hacerlo, vamos a matar a todos los israelitas. Entonces cuando Mardoqueo se da cuenta, Mardoqueo busca encontrarse con su sobrina Esther, y cuando se encuentra con ella, le cuenta y le dice, ¿sabes qué, Esther? Tienes que hacer algo, tienes que presentarte delante del rey y tienes que detenerlo. Y Esther dice, no, ¿cómo quieres que yo haga esto? No puedo. Y de hecho, Mardoqueo se toma una libertad muy pasada de lanza. Se toma una libertad y le dice, mira, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Dice, pero tienes que considerar que has llegado a este lugar y has llegado a esta posición. Estás en el lugar donde estás para hacer algo. Así que entra en eso. Y entonces Esther
siente el peso de estas palabras, siente el peso de ser una sierva de Dios, y entonces ella pone a todas no recuerdo cómo se les llama, sus damas, las pone a orar y ayunar, y le dice a Mardoqueo, ¿sabes qué? Ve y dile al pueblo que ore, ve y dile al pueblo que ayune, porque es necesario frenar todo esto, es necesario que esto no llegue a algo tan grande. Dice Esther capítulo 4 versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. De ahí nace la canción de Marcela Gándara. Pero bueno, lo que Esther hizo es que ella se comprometió en ayuno y en oración por un tema, el tema de liberación, antes de que ella se pusiera las ropas reales y antes de que ella fuera delante del rey a exponer el plan del enemigo y pedir libertad, antes de que Esther se jactara de su posición como reina y dijera, pues yo voy porque el rey me escogió. Antes de todo eso, Esther se humilló delante de Dios, Esther estuvo en oración y en ayuno, Esther estuvo preguntándole a Dios qué era lo que el Señor quería que hiciera, y ella se comprometió profundamente con todo esto. Y cuando ella estuvo segura, cuando ella sintió el sí de parte de Dios, cuando ella sintió que el Señor sí estaba respaldando su deseo, su intención, el Señor le da un sí y ella va y se presenta delante del rey, y entonces, ¡pum!, todo esto sucede, todo esto, el rey asiente o consiente a la petición de Esther, y en vez de exterminar a todo el pueblo de Israel, a una completa aniquilación del pueblo judío, el rey decide aniquilar a aquellas personas que odiaban al pueblo de Israel. Es muy interesante esta historia porque nosotros también podemos inoportunar a Dios, nosotros también podemos venir y decirle, Señor, está pasando esto. ¿Por qué? Porque ese es también nuestro papel como intercesores. Señor, ten piedad, ten misericordia, actúa en favor de todo esto, Señor. Nosotros también podemos comprometernos con todo esto. Mira, otra mujer, hay muchas mujeres intercesoras en el Antiguo Testamento. Ana, la mamá de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Y les voy a dejar de tarea que lean del capítulo 1 al capítulo 3. Es muy cortito. Primera Samuel, capítulo 1 al capítulo 3. Está precioso. Es una historia hermosa por donde quiera que la vean. Pero en Ana podemos ver uno de los mejores ejemplos de intercesión en toda la escritura. Ana fue una mujer que vivió mucha adversidad, que tuvo un sinfín de cosas en contra. Ana tuvo muchísimas cosas que no estaban a su favor. Era totalmente estéril, vivía cierta aflicción o cierta presión social, y aún así Ana no se cayó, no se detuvo. Ella vio algo, ahorita lo voy a mencionar, pero ella vio algo y ella dijo, Señor, yo quiero participar en todo esto. Es muy interesante porque en 1 Samuel del capítulo 1 al capítulo 3 nosotros vemos esta historia de Ana. Y esta historia es la historia de cómo una mujer estéril pasó por alto el dolor y la vergüenza de no poder tener hijos, ¿sí? Ella, recordemos que en la cultura judía la mujer que era estéril era una mujer pues, prácticamente inútil, que no tenía honra ni dignidad, así que ella pasó por alto su esterilidad, ella pasó por alto toda su vergüenza, y ella clamó al Señor para que el Señor le diera un hijo. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque posiblemente sí, al principio había como una motivación egoísta en Ana por tener un hijo, ¿no? Porque había una presión social detrás de ella muy fuerte, pero yo creo que aquí fue, el punto de quiebre fue donde Ana se da cuenta de que ¿para qué quiere un hijo? ¿No? O sea, para sí misma, para su ego, para sostener su dignidad y su posición. Y entonces Ana entiende que ni siquiera se trata de ella, sino que se trata de Dios, se trata de los planes de Dios para con toda una nación. Y Ana dice, Señor, si tú me das un hijo, si tú me entregas un hijo, yo te lo voy a dedicar completamente a ti. Y sabes que en ese tiempo las cosas eran terribles, ¿no? Había un profeta que se llamaba Elí, pero sus hijos eran lo peor de lo peor, los hijos de Elí, y el pueblo andaba por todos lados menos en el orden de Dios. Y entonces Ana entiende todo esto y Ana dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar y él te va a servir y él te va a honrar. Y sabes que Dios vio con tanto agrado esto,
porque Ana dijo, antes de que sea un hijo que me traiga honra a mí, quiero que sea un hijo que te traiga honra a ti, que te glorifique a ti. Así que, ¿sabes qué? El Señor le dio algo más que un hijo, el Señor le dio un profeta consagrado, un profeta de los pesados, de los chidos, que se consagró y que restauró la palabra del Señor en toda una generación. Fue Samuel, el profeta Samuel. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días porque no había visión con frecuencia. Y ahí mismo en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 dice, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es muy interesante porque Ana vio una carencia, Ana vio una necesidad y ella dijo, yo me voy a meter aquí, este es mi lugar. Y ¿sabes qué? Quiero darte un pequeño tip así bien sencillo. Yo siempre he creído que si tú eres capaz de ver una carencia, si tú eres capaz de ver una necesidad, es porque también eres capaz de suplirla, ¿sí? Debemos de quitarnos esa postura tan chafa no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo ay, pues no hay papel de baño en la iglesia. Ojalá y alguien venga y ponga papel de baño en la iglesia. O sea, si tú viste esa necesidad es porque tú eres capaz de suplirla. Ya sea que vayas a la bodega y traigas un papel de baño, o ya sea que tú pongas de tu bolsillo y vayas y compres un paquete. Pero sí me explico, o sea, si tú eres capaz de ver una necesidad, si tú eres capaz de ver una carencia, es porque tú eres capaz de suplirla. Y en este caso, Ana vio una necesidad profunda en el pueblo y ella dijo, Señor, yo quiero que mi hijo viva para esto, que mi hijo se entregue totalmente a esto. Así que si tú has visto necesidades en tu iglesia desde donde quiera que nos estés viendo, si tú has visto que hay situaciones con tu vecino, si tú has visto que hay situaciones con tus hijos y que hay alguna carencia ahí, yo estoy totalmente seguro que el Señor te ha permitido verlo y también te ha capacitado para poder suplir alguna necesidad por ahí. Vamos a ver un intercesor más, Moisés. Es un gran intercesor y es un ejemplo y es una muestra profunda de intercesión. Ustedes recuerdan esos diálogos que Moisés se dio con Dios al tú por tú y si tú no vienes yo no voy. ¿Y qué van a decir las gentes acerca de ti, no? Que eres un Dios malo que nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto. No, no, no. O sea, Moisés tomó su papel en serio, ¿no? Y se plantó delante del pueblo, pero también se plantó delante de Dios. Y yo creo que el Señor busca esta clase de intercesores, ¿no? Es importante todo esto. Mira, existen pocos hombres como Moisés, existen pocos intercesores en la Biblia que nos representen un ministerio de intercesión tan completo y tan profundo. ¿Sabes por qué? Perdón. La intercesión de Moisés trajo misericordia, pero también trajo juicio contra toda la tierra de Egipto, ¿no? Todas esas plagas fue un tema muy interesante. Yo creo que la vida de Moisés como intercesor es una sombra, es un prototipo de la vida de la iglesia como intercesora en los últimos tiempos. Yo creo que la iglesia se va a levantar como un Moisés en los últimos tiempos y la iglesia va a ser la que va a hacer que los juicios de Dios vengan a la tierra. La iglesia va a ser la que va a estar intercediendo, va a estar diciendo, Señor, envía esto, Señor, actúa con poder, Señor, respalda esto. La iglesia va a tomar el papel de Moisés en los últimos tiempos, así que debe de interesarnos mucho ver el papel de Moisés. ¿Por qué? Porque esta es la gloria del intercesor. Un intercesor que es santo puede atar, puede ejecutar, puede castigar, puede desatar cosas en el nombre de Jesús y unido al corazón de Dios. No somos como aquellos que se la pasan decretando y diciendo y cerrando ciclos y rechazando, porque no se trata de eso. Se trata de que nuestro corazón esté unido al Señor. Ahora, la iglesia de Dios es y será una casa de oración y soltará las grandes misericordias, pero también va a soltar los grandes juicios de Dios en los últimos tiempos. Si no me creen, lean Apocalipsis. Antes de que Dios haga algo, siempre la iglesia está orando. Siempre hay santos que están intercediendo para que las cosas sucedan. Así que la intercesión de la iglesia va a estar unida con la intercesión de Jesucristo en los últimos tiempos y con el Espíritu Santo. Apocalipsis 22:17 y el Espíritu y la novia dicen, ven, y todo el que escucha diga, ven y beba del agua de vida gratuitamente. Así que esta unidad de nosotros con Cristo y esta unidad del Espíritu en nosotros va a desatar la voluntad de Dios en la tierra. Tiene que desatar la voluntad de Dios en la tierra. Por eso tenemos que ser una materia dispuesta para que todo esto suceda. Mira, los intercesores son aquellas personas que son llevadas cerca del corazón, de la mente y de la voluntad de Dios. Esto es importante, hay que entender esto.
Para ser un buen intercesor tenemos que conocer a Dios, tenemos que contemplarle. Por eso es que antes de la intercesión, antes de ponerte a orar y antes de ponerte a decretar y antes de ponernos a decir un montón de cosas, primero tenemos que pasar tiempo de calidad con Dios, tenemos que contemplarle primero a Él, aún antes de atrevernos a abrir nuestra boca, aún antes de decir Dios dijo, porque eso se tiene que decir con muchísimo cuidado y nunca es a la ligera. Tenemos que saber si el Señor realmente está diciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque los intercesores van a ser quienes acuerden con la voluntad, con el corazón y con la mente de Dios a través de la adoración, la oración y con sus propias vidas aquí en la tierra. Así que nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar comprometido a esto. Mira, vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 1. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, fíjate, no sé si habías prestado atención a este versículo, pero está bien loco. Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué? Dios, con D minúscula, obviamente, ¿no? Pero yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mira, yo quiero que sintamos el peso de este texto, de que Dios le diga esto a un hombre, ¿no? Porque no quiero restarle un mérito a las palabras de Dios que Dios le dijo a Moisés. Mira, cuando Moisés alzaba su vara o cuando Moisés hablaba, él decía, deja a mi pueblo ir, deja ir a mi gente. Él estaba actuando como un intercesor entre Dios y el pueblo. Y cuando Moisés acudía a Dios en oración, él actuaba como un intercesor entre los hombres y Dios. ¿Ok? O sea, Moisés tomaba ese papel. Cuando Moisés venía al pueblo, él decía, Dios dice. Pero cuando Moisés iba a Dios, él decía, mira, Señor, el pueblo. Ese gran Moisés, que en un cierto sentido también Moisés fue una sombra de Jesús en el Antiguo Testamento, él iba a manifestar la misma realidad al final de la era. Jesús va a manifestar esta misma realidad al final de la era. Y lo va a hacer con todos los que están juntamente con él. Nosotros vamos a comenzar a funcionar en esta realidad. Antes del regreso de Jesucristo, la iglesia va a empezar a tomar esta identidad. Así que el faraón le dice una palabra muy interesante a Moisés. Él le dice, Moisés, intercede por mí. Moisés, intercede por mí. Es algo muy interesante porque cuando había una plaga, Moisés venía y decía, Faraón, suelta a mi pueblo. Y Faraón decía, ni mangos. Entonces el Señor regresaba y bueno, le advertía, le decía, bueno, va a venir una plaga, ¿no? Y él regresaba con el Señor y la plaga venía, ¿no? Entonces luego Moisés venía y se presentaba. Y antes de decir algo, Faraón le decía, ve y dile a tu Dios que quite esta plaga. Intercede por mí. Ve y habla a Dios a través de mí. Esto es muy interesante porque esto sucedió 4 veces a lo largo de los encuentros que hubo con las plagas. Y la primera vez que sucedió esto, el faraón le dijo a Moisés que le suplicara al Señor para que quitara a las ranas de su tierra y de su gente. Y fíjate lo que Moisés le contestó en Éxodo 8:8 y Éxodo 8:9. Éxodo 8:8 y 8:9 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9. Y le dijo Moisés a Faraón, fíjate lo que Moisés le dice, dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. 2 versículos después, o más adelante, Moisés oró para que el Señor quitara las ranas. Versículo 12 y 13 dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme ¿a quién? Conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa de los... ¿A quién le confió Dios la autoridad de todo esto? O sea, si te das cuenta, aquí no es Dios diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Mañana, ¿sabes qué, Moisés? Ahora va esto. No, aquí es Moisés quien tiene la autoridad para decir, ¿sabes qué, Señor? Pues mándale las ranas. O ¿sabes qué, Señor? Es tiempo de que les quites las ranas.
No sé si estamos entendiendo el peso de todo esto, pero a diferencia de los otros intercesores, Moisés es el que tenía la última palabra. Moisés es el que tomaba la decisión de todas estas cosas. Ahora, la segunda vez que sucedió esto de que Faraón le pide que interceda por él, está ahí mismo en Éxodo, en el versículo 28 al 30. Dice así la escritura, es cuando sucede la plaga de las moscas. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, o ve y ora por mí. Versículo 29, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de sus pueblos mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Así que la siguiente plaga se ejemplifica cómo Moisés se convierte en este intercesor. La siguiente plaga, vemos la intercesión de Moisés cuando Dios decide enviar granizo a Egipto. Está en el capítulo 9, versículo 28 al 29. Dice así la escritura en el capítulo 9, versículo 28 al 29. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y la última vez que Faraón le pide a Moisés que interceda por él, fue cuando las langostas invadieron la tierra. En Éxodo 10, del 16 al 18, dice así la escritura, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonen mis pecados solamente esta vez y que oren a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Te voy a preguntar, ¿quién realmente era el intermediario en todo esto? Era Moisés. Era Moisés. Moisés había tomado ese papel realmente como intercesor. Moisés iba a Dios y luego Moisés venía a Faraón y estaba en ese papel intermediario. Y en un cierto sentido Dios le había confiado autoridad, Dios le había confiado poder a Moisés para que él tuviera control de estas cosas y para que de acuerdo a sus designios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su intercesión, estas cosas sucedieran. Esto de Moisés es una sombra de lo que va a suceder en el final de los tiempos y cómo la iglesia va a comprometerse con todo esto. Así que voy a dejar la clase hasta aquí, no me gustaría que la transmisión durara más de una hora. La próxima semana vamos a ver la otra mitad que falta y vamos a ver específicamente cómo Moisés fue una sombra de lo que va a ocurrir al final de esta era, de cómo la iglesia tiene que tomar el papel que Moisés tomó y cómo la iglesia tiene que comprometerse con la voluntad de Dios en esta tierra y en un cierto sentido ser mediadores para que Dios haga, para que Dios suelte, para que Dios ate o para que Dios desate. ¿Recuerdan ese texto donde el Señor Jesús les menciona a sus discípulos, dice, habla con Pedro y le dice, y a los discípulos en general, que ellos van a poder atar y desatar, que lo que aten en los cielos va a ser desatado en la tierra y lo que aten en los cielos va a ser atado en la tierra y lo que desaten en los cielos va a ser desatado en la tierra? Es muy interesante todo eso porque en un cierto sentido es real, esto es real. Y quiero dejarlos con esto en este día. Los invito a que se lleven de tarea a leer 1 Samuel capítulo 1, 2 y 3 y vean la historia de Ana y vean cómo Ana en algún momento en medio de su quebranto y su oración y su intercesión, Ana comprendió que lo mejor que ella podía hacer era entregarle su hijo al Señor y entonces su intercesión, su oración cambió y la vida de toda una nación cambió por la oración de una mujer, por la perseverancia de una mujer que era estéril. Los invito a todos los que se conectaron ahorita al final a que vean la transmisión completa para que puedan entender de lo que estamos hablando. Les agradecemos mucho que estén aquí conectados, les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Los invitamos, el día de mañana tenemos reunión de oración y de intercesión a las 7. Vamos a estar transmitiendo aquí también por el canal. Y deseamos que el Señor les bendiga ricamente y les bendiga siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche ya por estos preciosos ejemplos de intercesión. Señor, leemos la escritura y nuestro corazón se inflama, nuestro corazón se hincha, Señor, de ver lo maravilloso y lo increíble que es cooperar contigo, Señor, en estos tiempos.
Señor, gracias por todo ello. Te ruego en el nombre de Jesús, sensibiliza nuestro espíritu, sensibiliza nuestro corazón, para que poco a poco vayamos siendo capaces de comprender los designios de tu corazón, para que poco a poco seamos capaces de comprender qué es lo que tú amas, qué es lo que está en tu corazón. Y entonces, Señor, nosotros podamos responder profundamente, Señor, al llamado que nos haces a la intercesión. Señor, muéstranos lo que tú amas, muéstranos lo que tú deseas, Señor. Y también, Señor, danos esa osadía, Señor, danos ese vigor como el de Moisés, Señor, como el de Esther, Señor, de plantarnos, Señor, delante de ti, delante de nuestra gente y lograr algo en nombre tuyo, Señor. Que tu gloria, Señor, sea en esta tierra, Señor, y que lo que tú has prometido a tu Hijo Jesucristo, Señor, se empiece a ser rendido a Él, Señor, empezando por nuestras propias vidas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. No sé si... No, yo creo que no. Hay preguntas. Si las hay, pues nos las envían, nos las escriben y con todo gusto vamos a ver la manera de contestarlas. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Primero Dios. Hasta luego. Que tengan una buena noche.